En el año 2013, conmemoramos el centenario del natalicio de Efraín Hernández Cholocotzi, destacado maestro que laboró en la Universidad Autónoma Chapingo por casi 40 años. A 22 años de su partida, la vigencia de su legado en torno al estudio de los recursos naturales y la agricultura tradicional se torna cada vez más apremiante. Ahora que la agricultura campesina se ha relegado, menospreciado, y la modernidad neoliberal se empeña en desaparecerla. En voz de sus discípulos y colegas, se presentan las aportaciones del maestro en los diferentes campos científicos que abordó y las perspectivas de esos campos barbechados en la parcela del conocimiento. Es muy importante ahora, a estas alturas, revalorar todos estos aportes que son muy evidentes desde la interdisciplina, desde la búsqueda de preguntas que responden más a las dinámicas que existen en cada uno de los territorios y la cantidad de contextos que hay que considerar desde diferentes disciplinas científicas. Lo veo como algo que todavía tenemos tiempo de recuperar, porque precisamente las instituciones, en particular la Universidad de Chapingo, pero yo siento que todas las instituciones que tienen que ver con el campo, están siendo sometidas a una serie de reflexiones para entender que después de tantos esfuerzos y bajo toda una estrategia de política que ha seguido el Estado mexicano, pues no hemos resuelto el problema de la alimentación y tampoco hemos resuelto el problema de la cantidad de gente que cada vez cae más y más en pobreza, hasta llegar a extremos ya de hambre o hambruna en este país. Y eso muy asociado a evidencias que se han observado de cómo paralelamente se van deteriorando los recursos naturales de que dispone este país. Entonces ese tipo de cuestionamientos están llevando a la necesidad de pensar en formas diferentes de hacer educación y de hacer la propia investigación y de cómo retroalimentar la educación a partir de los trabajos de investigación y de mayor contacto y mayor vinculación con las comunidades rurales. Y creo que en ese camino ya hay ciertos avances que podrían fortalecerse mucho si volvemos a entrar en contacto con toda esta corriente de investigadores que desde diferentes instituciones en el país siguen la escuela del maestro Efraín Hernández Cholocotzi. En particular, yo podría decir que en el sistema de centros regionales, que es el que actualmente dirijo, pues tenemos un conjunto de licenciaturas en proceso de ser construidas, una ya creada, ya establecida desde el año 2011, que si algo tienen en común cada una de ellas, aunque con diferentes nombres, es la intención de los grupos de profesores que las están construyendo para contemplar dentro de los conocimientos que hay que ofrecer a los estudiantes, a los posibles estudiantes, incorporar componentes de conocimiento integral. Yo veo que se está repitiendo en estos ejercicios la importancia que se le da al medio ambiente, a los recursos naturales, a los recursos fitogenéticos, al entendimiento de las relaciones que llevan a determinar que en regiones específicas sea expresada de cierta manera el tipo de recursos de que se dispone por parte de la población. Pero asimismo también veo que toman como un eje importante de conocimiento pues todo lo que tiene que ver con el manejo de esos recursos que se traduce en sistemas de producción y en condiciones tecnológicas o uso de técnicas para el manejo de esos recursos. Y finalmente también resulta
como un componente más de esos programas educativos, todo lo que tiene que ver con la sociedad y la economía y la cultura, ¿no? Que se está viendo como necesario. Y por lo tanto estamos transitando de un proceso educativo marcado por una serie de especializaciones que a lo largo de los años o décadas, digamos, se ha construido en esta universidad y en general en las escuelas de agricultura en este país, para recuperar aquella idea que sembró el maestro Efraín Hernández de la visión holística, de la búsqueda de conocimientos más integrales acerca de los fenómenos con los que nos estamos enfrentando, de tal manera que eso sea lo que permita que se encuentren salidas, soluciones a las necesidades que tiene la gente, lo cual pasa no solamente por el conocimiento de los territorios, sino de los contextos en los que se mueven todos esos territorios, ¿no? O sea, el modelo actual neoliberal no le importa nada la cultura ni los recursos naturales. Lo único que le interesa son los intereses de las grandes empresas. En este caso ya estamos viendo cómo quieren combatir el hambre ahora dándoles Pepsi Cola y galletas, unas galletas elaboradas por la compañía Pepsi Cola y otras cosas por el estilo. Entonces, mientras predomine este modelo de disque desarrollo, de subdesarrollo, va a haber una gran pérdida de recursos genéticos. Yo no tengo mucha confianza en las medidas legales. Yo recuerdo que el derecho, según los marxistas, el derecho es la voluntad de la clase dominante. Entonces, mientras siga dominando los intereses de unos cuantos consorcios nacionales e internacionales, no van a cambiar las leyes se hacen ad hoc para ellos, como la ley Televisa o la ley Monsanto. Entonces, es importante la cuestión legal, pero es más importante la movilización. Él no se quedaba callado. Lo mismo en los congresos que con los políticos, él decía la verdad, decía sus verdades, en todo caso, discutía mucho, era un gran polemista, y no siempre la crítica es bien recibida. En parte eso, y en parte porque la agronomía o la agricultura no es algo que ocupe, y menos ahora, una gran centralidad en este país, ¿no? Se piensa que es mejor importar alimentos que producirlos, o es mejor que producir alimentos que van a la industria, o ahora para los energéticos, que producir alimento para la población, alimento de buena calidad, maíz, frijol, sobre todo los alimentos tradicionales. Entonces, en parte es una cierta marginalidad de la temática, y otra parte o ingrediente puede ser también la personalidad, pero es una mezcla